¿Alguna vez has sentido que alguien que amas te está llamando desde un lugar muy lejano? ¿Has despertado con la certeza absoluta de que una persona que ya no está en tu vida necesita verte urgentemente? Hoy te traigo una historia que mezcla el amor más puro con el terror más absoluto. Una historia sobre segundas oportunidades que llegan demasiado tarde. Soy tu narrador, y antes de sumergirte en esta experiencia que cambiará para siempre cómo ves las llamadas no respondidas y los mensajes que nunca enviaste, recuerda suscribirte a Tecno Terror y más. Dale me gusta. Si alguna vez has sentido que alguien que ya no está contigo sigue tratando de comunicarse, y comencemos. Alberto Ramírez tenía 26 años y llevaba 8 meses viviendo con un vacío en el pecho que parecía crecer cada día. Todo había comenzado con una pelea estúpida, una de esas discusiones que escalan sin razón hasta convertirse en una guerra de orgullos heridos y palabras que se clavan como dagas. Él y Sofía habían estado juntos 3 años. 3 años de risas, de planes de futuro, de esa complicidad que solo tienen las parejas que realmente se entienden. Pero también 3 años de pequeñas grietas que, al final, se convirtieron en un abismo insalvable. La última vez que hablaron, él le había gritado cosas terribles. Cosas que no sentía, pero que salieron de su boca como veneno. Ella había llorado, había intentado arreglar las cosas, pero el orgullo de Alberto era más fuerte que su amor. Si te vas, no vuelvas, le había dicho esa noche de marzo. Y ella se había ido. Durante 8 meses, Alberto había estado esperando que su teléfono sonara. Que apareciera su nombre en la pantalla. Que ella fuera la primera en extender la mano. Porque él no podía. Su orgullo no se lo permitía. Pero esa mañana, a las 7:23 de la mañana exactamente, su teléfono finalmente sonó. El nombre en la pantalla lo hizo temblar, Sofía. Con manos temblorosas, contestó. Alberto. La voz era de Sofía, pero sonaba diferente. Más suave, como si viniera de muy lejos. Como si estuviera hablando a través de una conexión de mala calidad. Sofía, yo. Comenzó Alberto, pero ella lo interrumpió. Anoche sentí lo mismo que tú. Sentí tu tristeza, tu arrepentimiento. Te escuché llorar mi nombre. Alberto se quedó helado. Era cierto. La noche anterior había tenido una pesadilla terrible donde Sofía aparecía vestida de blanco, diciéndole que ya era demasiado tarde para pedir perdón. Había despertado llorando, gritando su nombre en la oscuridad de su apartamento. ¿Cómo sabes eso?, murmuró. Porque nunca me fui realmente, Alberto. Te he estado esperando. Te he estado llamando desde el silencio, pero tu orgullo no te dejaba escucharme. La voz de Sofía sonaba extrañamente en paz, como si hubiera encontrado una serenidad que en vida nunca tuvo. Necesito verte, continuó. Una última vez. Te espero en 1 hora, en el parque donde nos conocimos. Junto al muelle del lago. Tenemos que hablar. Sofía, espera. Pero la línea ya estaba muerta. Alberto miró su teléfono confundido. El historial de llamadas mostraba que había durado exactamente 1 minuto y 33 segundos. Pero lo extraño era la hora. Según el registro, la llamada había llegado a las 7:23 de la mañana del 15 de noviembre. Pero su teléfono marcaba las 7:22 de la mañana del 15 de noviembre. La llamada había llegado 1 minuto antes de que fuera recibida. Alberto se duchó rápidamente, sintiéndose como si estuviera en un sueño. Parte de él estaba eufórico, finalmente tendría la oportunidad de arreglar las cosas con Sofía. Pero otra parte sentía una inquietud inexplicable, como si algo no estuviera bien. Mientras se vestía, tuvo la extraña urgencia de contarle a alguien sobre la llamada. Tomó su teléfono para escribirle a su mejor amigo, Carlos, pero algo lo detuvo. Era como si una voz interior le dijera que esto era algo privado,
algo que solo concernía a él y a Sofía. Después le cuento, se dijo a sí mismo. Salió de su apartamento sintiendo una mezcla de nervios y esperanza. El día estaba extrañamente gris para ser noviembre, con una niebla densa que parecía tragarse los sonidos de la ciudad. Mientras caminaba hacia el parque, no pudo evitar notar que había muy poca gente en las calles, como si todos hubieran decidido quedarse en casa. El parque donde se habían conocido él y Sofía estaba casi desierto. Solo había una anciana dándole de comer a las palomas y un perro solitario que corría entre los árboles como una sombra. Alberto se dirigió al muelle del lago y se sentó en el mismo banco donde, 3 años atrás, había besado a Sofía por primera vez. El agua del lago estaba completamente inmóvil, como un espejo negro que reflejaba el cielo gris. Esperó. A las 8:23 de la mañana exactamente, Alberto la vio. Sofía caminaba hacia él desde el otro lado del parque, pero algo era diferente. Muy diferente. Primero, su manera de caminar. Sofía siempre había sido enérgica, con pasos rápidos y decididos. Pero ahora se movía con una serenidad, como si flotara sobre el suelo en lugar de caminar. Segundo, su ropa. Llevaba puesto un vestido blanco que Alberto nunca había visto antes. Era simple pero elegante, como los que se usan en ceremonias especiales. Sus zapatos también eran blancos, impecables, como si nunca hubieran tocado el suelo. Pero lo más inquietante era su rostro. Sofía siempre había tenido una tez dorada, resultado de sus horas al sol y su amor por las actividades al aire libre. Pero ahora estaba pálida, casi translúcida. Sus ojos, antes llenos de chispas y travesura, ahora brillaban con una luz que Alberto no podía describir. Una luz que parecía venir de muy adentro, o tal vez de muy lejos. Y sonreía. Una sonrisa de absoluta paz que Alberto nunca le había visto en vida. «Hola, Alberto», dijo cuando llegó hasta él. Su voz sonaba igual que por teléfono, suave, distante, como un eco. Alberto se levantó, queriendo abrazarla, pero algo lo detuvo. Había un aire alrededor de ella, una presencia que lo hacía sentir que no debía tocarla. «Sofía, tenemos que hablar. Tengo que pedirte perdón por todo lo que...» «Caminemos», lo interrumpió suavemente, y comenzó a moverse hacia el sendero que rodeaba el lago. Mientras caminaban juntos por el sendero, Sofía comenzó a hablar. Y sus palabras eran exactamente las que Alberto había estado esperando escuchar durante 8 meses, pero pronunciadas de una manera que lo llenaba de un terror inexplicable. «Sé que has estado triste, Alberto. Sé que las noches han sido largas y que las mañanas han perdido su color. He sentido cada una de tus lágrimas, he escuchado cada vez que has susurrado mi nombre en la oscuridad». Alberto la miró asombrado. «¿Cómo puedes saber eso?» «Porque nunca me alejé realmente de ti. Aunque ya no podía responderte, aunque ya no podía tocarte, siempre estuve ahí. En el silencio entre tus pensamientos, en la pausa entre tus latidos». Siguieron caminando, y Sofía continuó. «He soñado contigo llorando. Te he visto despertarte en las madrugadas, buscándome en la cama vacía. Te he observado tomar el teléfono 1000 veces para llamarme, y soltarlo 1000 veces porque el orgullo pesaba más que el amor. Sofía, yo quería llamarte, pero... Lo sé, amor. Y yo esperé. Noche tras noche, esperé tu llamada con una paciencia que nunca tuve en vida. Esperé hasta que la esperanza se me fue apagando poco a poco, hasta que me robó la sonrisa, hasta que me quitó las fuerzas para seguir». Las palabras de Sofía tenían un peso que Alberto no entendía completamente, pero que lo llenaba de una angustia creciente. «Pero anoche fue diferente», continuó ella. «Anoche sentí tu angustia de una manera nueva. Sentí que finalmente estabas listo para escucharme. Por eso pude llamarte. Por eso estoy aquí ahora».
Sofía se detuvo junto a un banco cerca del agua y se volvió hacia Alberto. Por primera vez desde que había llegado, lo miró directamente a los ojos. He venido a darte algo, dijo, extendiendo su mano. En su palma había una pequeña cruz de plata. Era la misma que Alberto le había regalado en su primer aniversario, la que ella siempre llevaba puesta y que él había notado que no tenía cuando llegó. Esta cruz representa todo lo que fuimos, todo lo que pudimos ser, y todo el amor que aún existe entre nosotros. Quiero que la guardes contigo siempre. Alberto tomó la cruz con manos temblorosas. Estaba helada, como si hubiera estado enterrada en hielo durante meses. Sofía, no entiendo. ¿Dónde has estado todos estos meses? ¿Por qué no me buscaste antes? Ella sonrió con esa serenidad perturbadora. He estado esperándote, Alberto. En un lugar donde el tiempo no existe, donde el orgullo no puede lastimar, donde las palabras no dichas flotan como mariposas esperando ser liberadas. Te grité 1000 veces desde mi silencio. Te pedí perdón 1000 veces desde mi ausencia. Qué pena que no pudiste escucharme cuando aún era tiempo. Qué pena que no me buscaste cuando aún podía responderte. Las palabras de Sofía comenzaron a resonar en la mente de Alberto de una manera terrible. Cuando aún era tiempo. Cuando aún podía responderte. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó con la voz quebrada. Sofía lo miró con infinita ternura y habló las palabras que cambiarían la vida de Alberto para siempre. Anoche, cuando sentiste mi llamada, cuando gritaste mi nombre en tu pesadilla, fue porque finalmente pude atravesar la barrera entre donde estoy ahora y donde estás tú. Porque el dolor que sientes es tan grande que creó un puente entre la vida y la muerte. Alberto sintió que las piernas le flaqueaban. No, no, no. ¿Qué estás diciendo? Morí de pena, Alberto. El médico dijo que morí de pena. Dejé de comer, dejé de reír. El dolor me consumió. No sabían si fue por amor o por culpa, pero yo sí lo sabía. Fue por esperarte. No, gritó Alberto, y su grito resonó por todo el parque vacío. En ese momento, se dio cuenta de algo horrible. Durante toda su conversación, la gente que había pasado caminando los había mirado extrañamente. No a ellos dos. Solo a él. Una anciana que paseaba a su perro se había acercado preocupada y le había preguntado, ¿está bien, joven? ¿Con quién habla? Y él había respondido, con ella, con mi novia. Pero la anciana había mirado el espacio vacío junto a Alberto con expresión confundida. Yo no veo a nadie, hijo. Está hablando solo. Tengo que irme, dijo Sofía, y por primera vez desde que había llegado, Alberto pudo ver tristeza en sus ojos. Solo tenía permiso para esta conversación. Para darte la cruz y para decirte que, aunque todo se quebró entre nosotros, yo siempre creí que no era demasiado tarde, hasta que lo fue. No te vayas. No me dejes otra vez. Alberto trató de tocarla, pero sus manos atravesaron el aire donde ella estaba parada. Perdóname, le suplicó con lágrimas corriendo por su rostro. Perdóname por ser tan orgulloso, por no llamarte, por no buscarte cuando aún podía. Ya no hay nada que perdonar, Alberto. Ahora entiendes lo que yo entendí en mis últimos días, que el amor verdadero trasciende el orgullo, trasciende el tiempo, trasciende incluso la muerte. Sofía comenzó a desvanecerse lentamente, como humo dispersándose en el viento. Vive, Alberto. Vive sin culpa. Y cuando llegue tu hora, muchos años después, yo estaré esperándote. Esta vez para siempre. Te amo, murmuró Alberto, pero ya estaba hablando con el aire. Alberto corrió como nunca había corrido en su vida. Corrió hacia la casa de Sofía, con la cruz helada quemándole la palma de la mano, con el corazón rompiéndose en pedazos con cada paso. Cuando llegó, vio varios autos estacionados afuera. Entre ellos, una funeraria.
El padre de Sofía salió de la casa con los ojos hinchados de llorar. Al ver a Alberto, no mostró sorpresa. Solo una tristeza infinita. Alberto, dijo con voz quebrada. Qué bueno que viniste. Alberto preguntó, ¿cuándo sucedió? Anoche. A las 7:22 de la mañana del 15 de noviembre. Alberto miró su teléfono. La llamada había llegado a las 7:23 de la mañana. Un minuto después de que Sofía muriera. El médico dice que murió de pena, continuó el padre de Sofía. Llevaba semanas sin comer bien, sin dormir. Decía que te estaba esperando, que sabía que ibas a llamar. El padre de Sofía abrazó a Alberto fuertemente. Hasta el final estuvo esperando tu llamada, hijo. Hasta el último minuto. La madre de Sofía salió de la casa y, al ver a Alberto, le entregó un sobre cerrado. Esto es para ti. Lo escribió ayer por la noche. Con manos temblorosas, Alberto abrió la carta. La letra era definitivamente de Sofía, pero parecía más débil, más frágil que de costumbre. Alberto. Si estás leyendo esto, significa que finalmente pude llegar hasta ti. Anoche sentí lo mismo que tú. Sentí tu dolor llamándome, tu arrepentimiento atravesando la distancia entre nosotros. El aire comenzaba a faltarme, las luces blancas llenaban mi cuarto. Me estoy yendo, pero antes de partir, quería que supieras que nunca dejé de esperarte. Gracias por haber ido al parque. Gracias por estar ahí, aunque en vida no pudiste perdonarme, sé que ahora sí lo harás, frente a mí. La cruz que te di era la que tú me regalaste. La llevé puesta hasta el último momento, pero ahora quiero que la tengas tú. Que te recuerde que el amor verdadero no muere, solo cambia de forma. No te culpes por no haber llamado antes. Nuestro orgullo era parte de quienes éramos, y eso también formaba parte de nuestro amor. Pero ahora entiendo que hay cosas más importantes que el orgullo. Vive, Alberto. Vive por los dos. Y cuando sea el momento, nos encontraremos de nuevo. Para siempre tuya, Sofía. Post-data, anoche, a las 7:22 exactamente, sentí tu corazón latir junto al mío una última vez. Fue el momento más hermoso de mi muerte. Alberto nunca se recuperó completamente de esa experiencia. Guardó la cruz de plata en una cadena alrededor de su cuello y nunca se la quitó. Dicen que a veces, en las noches más silenciosas, su teléfono recibe llamadas de un número que ya no existe. Llamadas que duran exactamente 1 minuto y 33 segundos. Y cuando contesta, solo escucha una voz suave diciéndole, te estoy esperando. Los expertos en fenómenos paranormales han estudiado el caso de Alberto y Sofía durante años. Algunos dicen que el amor intenso puede crear conexiones que trascienden la muerte. Otros creen que la culpa extrema puede generar alucinaciones tan vívidas que parecen reales. Pero hay un detalle que nadie puede explicar, la cruz que Sofía le dio a Alberto era real. Y según el certificado de defunción, Sofía fue enterrada llevando puesta esa misma cruz. La misma cruz que ahora Alberto lleva al cuello. La misma cruz que, según los empleados de la funeraria, nunca fue removida del cuerpo de Sofía. ¿Y tú, que escuchas esta historia, alguna vez has ignorado una llamada de alguien que amabas? ¿Has dejado que el orgullo fuera más fuerte que tus sentimientos? Ten cuidado. Porque según la leyenda, aquellos que mueren esperando una llamada que nunca llega, adquieren el poder de hacer esa llamada a ellos mismos una sola vez. ¿Y si esa llamada llegara exactamente 1 minuto después de que ya sea demasiado tarde para responder? Si esta historia te ha llegado al corazón y te ha hecho revisar tu lista de contactos, dale like y compártela con alguien a quien tal vez deberías llamar antes de que sea demasiado tarde. Suscríbete para más historias donde el amor y el terror se encuentran en los lugares más inesperados. Y recuerda, nunca dejes que el orgullo sea más fuerte que el amor.
Porque nunca sabes cuánto tiempo tienes realmente. Nos vemos la próxima semana, si es que nuestros seres queridos nos lo permiten.